Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Bueno, les cuento que hoy estoy con Juan David Dávila, profesor en marketing digital, y queremos conversar un poco acerca de cómo crear un negocio digital desde cero y pues todo lo que esto conlleva. Para esto estructuramos unas preguntas clave que nos van a ayudar a tener esa guía para las personas que están esperando emprender desde las facilidades que nos trae la digitalidad. Por eso queríamos como abordar en primera instancia cuáles son esas características más puntuales de un negocio digital, además de lo obvio. Bueno, un gusto estar acá, un gusto esta invitación. De mis manos es como parte de mi familia y me encanta este tema porque creo que el marketing hoy en día necesita, o sea, casi que se ha vuelto una obligación acceder al mundo digital, al mundo online. Entonces, pues con respecto a ese primer comentario de las características, creo que existe un mínimo viable que todas las empresas deberían tener en el mundo digital y es, primero, haber identificado, pues, digamos que elementos del marketing tradicional, haber identificado cuál es su público objetivo, tener una propuesta de valor definida, tener una identidad de marca definida, todo eso que toda empresa necesita mínimamente para tener un proceso de mercadeo sumado a un escenario digital. Entonces, si yo ya sé cuál es mi público objetivo, haber definido las plataformas digitales que voy a utilizar, si son redes sociales, si son un sitio web, si es un canal de YouTube, también tener ya como un discurso comercial estructurado eh, que está muy ligado a la identidad de marca. Yo, dependiendo de la plataforma o del canal, debo manejar unos elementos de comunicación porque como en todos los canales no se encuentran todas las personas, sabemos que por ejemplo TikTok es un canal más juvenil, que LinkedIn es un canal más profesional, que de pronto Twitter es un canal más, o bueno, ya X es un canal un poco más intelectual. Entonces también el discurso debe cambiar de acuerdo a la plataforma y creo que lo más importante es siempre pensar en la satisfacción del cliente, en generar un beneficio del cliente, porque eso es lo que va a hacer redituable, pues como la transacción, como si el cliente está satisfecho, también me va a generar valor a la empresa, me va a generar ingresos y demás. Claro, y una vez ya tengamos como todas estas bases que incluyen desde el marketing tradicional, ¿cuál sería como ese paso a paso para emprender ese negocio digital? Bueno, como te digo, depende mucho del tipo de empresa, depende mucho hacia dónde esté apuntando. Sin embargo, yo normalmente en mis asesorías y en mis procesos con las empresas tengo como una metodología ya definida y es iniciar por lo más sencillo. Cuando yo ya tengo todo ese marketing tradicional creado, ¿cierto? Bueno, es que igual el marketing es un proceso, pero cuando tengo esos elementos iniciales creados, lo primero que yo hago es iniciar con redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales son un canal gratuito que ya está creado, entonces, lo primero es entender cómo funcionan las redes sociales. Las principales redes sociales, creo que para todos son claras, son Facebook, Instagram, WhatsApp, que no es tanto una red social, pero es un canal necesario. Y ya TikTok, que se está montando mucho en el mundo empresarial. Entonces, inicio por las redes sociales, inicio con un proceso de optimización de canales, entendiendo y aprendiendo sobre cómo funcionan. También es necesario empezar a aprender a crear contenido. Por ejemplo, en este momento tu profesión es fundamental, el tema de la comunicación social, porque son redes sociales, se ha vuelto indispensable para tener un buen proceso en canales digitales. Entonces tengo que aprender a grabar videos, a crear, a diseñar, a crear infografías para poder comunicar asertivamente la marca en estos canales digitales. Luego de que ya tengo una comunidad un poquito consolidada, que ya tengo un manejo de redes sociales un poco mejor, pues empiezo a buscar nuevos canales, ¿cierto? Ya de pronto un canal de YouTube o en otros escenarios más, por ejemplo, las marcas más emocionales tienden más hacia los podcasts, entonces ya busco crear un podcast en Spotify, en Dexer, o si yo ya soy más una empresa de producto, tiendo más a crear un sitio web o un e-commerce, ¿cierto? Entonces son canales que complementan esa comunicación a través de redes sociales
que hacen que las marcas tengan como un beneficio más, como más tangible en términos de ventas, facilitan la venta o facilitan la oferta de servicios, como sería el caso de lo que te mencionaba, pues de YouTube y Spotify. Creo que el paso a paso sería ese, y ya, digamos que las marcas van a ir identificando sus necesidades, van a ir descubriendo nuevas plataformas y cómo podemos integrar a eso. No sé si has escuchado alguna vez la teoría del océano azul y el océano rojo. No, eso no lo había escuchado. Bueno, dentro del mundo empresarial hay una teoría muy, digamos que muy famosa, y es que el océano rojo es donde están todas las marcas, es como la parte competida del mercado. Entonces, donde todos están haciendo casi que lo mismo y se diferencian básicamente por precio. La apuesta de las marcas, obviamente tenemos que estar en ese océano rojo porque también es donde llegan los clientes a buscar, pero la apuesta de las marcas debería también encontrar océanos azules. Entonces, ve, yo tengo una marca de ropa y saco un podcast. ¿Qué tiene que ver la ropa con un podcast? Probablemente nada, pero desde el podcast puedo hablar sobre la cultura, sobre las tradiciones, y eso va a permitir posicionar la marca en un escenario donde no están las otras marcas. Entonces, creo que ese sería el máximo nivel después de ya tener todos los canales consolidados. Qué interesante esto de crear cierto valor incluso desde el contenido que se da, no solamente como de, bueno, condicionarse al tipo de producto que se ofrece, sino también mirar este asunto de las tendencias dentro del producto. Sí, hay, por ejemplo, sí hace a veces un poquito complejo, porque, bueno, normalmente se habla de tres tipos de contenido: contenido de valor, confianza y comercial, y las tendencias también las marcan o las determinan algunas empresas. Entonces, ahí se vuelve como un juego de, listo, yo creo contenido que está en tendencia para poder conectar con la comunidad, pero yo también como marco tendencias desde el contenido, ¿cierto? Y hoy en día el éxito del marketing en base, perdón, el éxito del marketing de cierta forma tiene mucho que ver con el contenido de valor, porque finalmente es lo que va consolidando comunidad. Venimos de una evolución del marketing donde, pues, por ejemplo, Kotler, que se considera el padre del marketing, de las primeras teorías de marketing, menciona que en el marketing 1.0 las empresas solo se dedican a producción porque había sobredemanda, no había tanta oferta, eso es lo que yo producía, lo vendía. Hoy estamos en el escenario opuesto, hay sobreoferta, ¿cierto? Entonces ya las marcas digamos que son exitosas cuando crean una comunidad, ¿cierto? Un ejemplo de eso es Matelsa, pues un ejemplo de eso acá en Colombia es Matelsa. Matelsa ha creado una comunidad a través de contenido de valor, con sus stickers. No sé si has visto, por ejemplo, los posts que ellos hacen en redes sociales, que se asocian mucho a su público objetivo, lo que decíamos al inicio, apuntan a una comunidad joven porque su estilo de ropa es para ese mercado, y mucho de su contenido no es ropa, sino que es contenido que a las personas le genera valor, los entretiene, lo comparten, y por eso se vuelve exitosa la marca, por eso se riega, se posiciona en el mercado, porque está creando poco a poco una comunidad a través del contenido de valor. ¿Y cuáles serían como de pronto esos tips o puntos clave que hacen que un contenido sí sea de valor para los usuarios? Lo principal, digamos que lo más importante es entender cuál es mi público objetivo, ¿cierto? Cuando yo tengo claro a qué público estoy apuntando, con quién estoy hablando, yo tengo la capacidad de identificar cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, y esos elementos son los que me permiten a mí construir contenido de valor. Por ejemplo, en mi marca, yo soy asesor de marketing digital, pero en este momento mi público objetivo no son grandes empresas. Entonces yo no hablo de presupuestos de inversión o de presupuestos de marketing. Mi público objetivo en este momento son pequeños emprendedores. Entonces yo enseño tips para grabar videos, yo enseño cosas muy elementales porque sé que esos son los dolores de mi público objetivo y sé que ese es el contenido que para ellos va a ser valioso. Y poco a poco las marcas también se van a ir ajustando a mercados. Entonces
no dar por sentado de que yo ya conozco mi comunidad y que estos son los dolores, sino constantemente hacer una reinvestigación, volver a analizar el mercado, volver a analizar qué ha cambiado en mi cliente, cómo ha estado evolucionando mi cliente, para poder ofrecer realmente valor, ¿cierto? El concepto de valor que es como tan amplio, yo lo ligo a satisfacción. Para mí valor es satisfacción, es para poder satisfacer adecuadamente a mi comunidad. Claro, y retomando un poco este asunto de la creación del negocio, digamos que, ¿cuál podrían ser esas materias primas que digamos que son más obvias en lo tangible, como, no sé, alquilar el local, tener toda la mercancía dispuesta? ¿Eso cómo se puede traspolar o llevar a lo digital? Eh, bueno, en el escenario digital hay homólogos perfectos. Por ejemplo, el homólogo de un local es un e-commerce, ¿cierto? Sí. El homólogo de una vitrina es invertir en buenas fotografías. El, el homólogo de un buen vendedor es crear un buen texto y una buena descripción de los productos. Entonces, contratar a alguien que sepa mucho de copywriting, de storytelling, que son conceptos que hoy en día son fundamentales para poder conectar y generar ese estímulo en los clientes que promuevan la compra. Pero si estamos hablando de un proceso súper básico, o sea, para los emprendedores, para los señores que hacen manillas, o las señoras que hacen manillas, o crochet, o apenas están iniciando, pues creería que las principales materias primas son un buen equipo celular para tomar fotografías, eh, sería de pronto un micrófono sencillo para grabar los videos, tener un buen espacio de iluminación. Y ya como te digo, poco a poco ir invirtiendo en elementos que vayan mejorando la calidad del contenido, del producto, de sus espacios, la forma en que se muestra, hacer la inversión en el sitio web. Y muy, muy importante como emprendedores saber que hoy en día existen muchas herramientas que facilitan esas tareas. Entonces también tener esa percepción de inversión en herramientas, o sea, pagar un Canva Pro, ¿cierto? Esta publicidad no es paga, pero es una herramienta que personalmente me parece económica para todo el valor que ofrece, porque creo que muchos de los emprendedores pues no tenemos conocimientos de diseño y puede ser más costoso una herramienta de diseño, pagar una herramienta de edición de videos por ejemplo, en ese momento hay un boom de inteligencias artificiales que nos hacen trabajos. Entonces, creería que como esos recursos, esas herramientas también son importantes considerarlas como materia prima para nuestros procesos en marketing digital. ¿Y cuáles podrían ser, o en tu experiencia, cuáles son esos errores más comunes que cometen los emprendedores cuando quieren emprender un negocio digital que tú dices como, por favor, no vayan a hacer esto, advertencia? Bueno, existen muchísimos errores al iniciar. Los primeros son desde el desconocimiento. Por ejemplo, si analizamos lo más básico que son las redes sociales, jamás comprar seguidores. Digamos que culturalmente tenemos un pensamiento de que los seguidores son el éxito. Los seguidores simplemente es como la posible comunidad a la que le estás hablando, y comprar seguidores es el error más grande que cometen porque afectan la tasa de interacción, dañan la cuenta, bajan la calidad. Bueno, tiene muchas cosas negativas. Otro gran error es caer en la frustración. Yo de hecho tengo un video que lo extraje de una entrevista, no sé, me imagino, no sé si has escuchado de Alcolíricos o de Perros Criollos. Hay una entrevista de ellos donde Julián Gaviria habla sobre el tema y comparto completamente su percepción, y es que la frustración llega cuando ponemos los ojos en el resultado y no en el proceso. Entonces, claro, como emprendedores, creemos que las redes sociales venden solas, que con que yo ponga una foto todo el mundo le va a dar like. Y cuando no obtenemos ese resultado, nos frustramos, nos deprimimos, genera como unas cargas emocionales muy fuertes. Entonces, ese es uno de los no rotundos, y es entender que es un proceso de comunicación y me debo disfrutar la comunicación, ¿cierto? Me debo disfrutar tomar la fotografía, crear el contenido,
y ya los resultados analizarlos desde un punto de vista estratégico. Hey, esta foto le dieron like, a esta no, entonces, ¿qué tiene esta que esta no tenga? Pero no frustrarme porque no lo logré, sino analizarlo y mejorar cada día para lograr esos resultados. Otro no rotundo, otro error muy común es como creerle a todo el mundo, y me incluyo, ¿cierto? En eso todo es dinámico, todo está cambiando, y de pronto la estrategia que yo comparta me funciona a mí, le funciona a mis empresas, pero puede que a otro no le funcione. Entonces, cuando escuchamos y le creemos a todos, pues por un lado nos vamos a volver locos porque hay posiciones contrapuestas. Entonces uno dice que haga esto y el otro te dice que no lo hagas. Entonces es asumir como las posiciones o los tips o los consejos como eso, como recomendaciones, no como verdades absolutas, y entender que puede que yo haga algo, no me funcione, entonces debo cambiar la estrategia. Esos serían como los no iniciales, ¿cierto? Porque de acá para adelante hay un montón de errores que cometemos, pero creo que los principales serían esos. Claro, y en cuanto a esos cuidados que se debe tener con un negocio digital, sobre todo pues porque entre más emigra esta parte digital también digamos que hay otras cosas que también se llevan allá y en eso está por ejemplo el asunto de la ciberseguridad. ¿Qué cuidados deberían tener los emprendedores en ese sentido? Y por ejemplo también como el trato con los clientes o los envíos, que son cosas que son, digamos que no es solamente como cerrar la venta, sino también esa postventa y lo que encierra. Bueno, la pregunta es un poco amplia. Desde temas de seguridad, de ciberseguridad, pues lo básico, ¿cierto? Tener un buen manejo de contraseñas, usar contraseñas seguras. Por ejemplo, un tipcito para los latinos es que en las contraseñas haya una ñ. La ñ no existe en muchos idiomas, entonces los hackers difícilmente acceden a esa letra. Entonces, tener como buenas prácticas de ciberseguridad, buen manejo de contraseñas, tenerlas en un lugar seguro, súper importante y complementa, de hecho, uno de los errores, y es eh, tener acceso a la información, ¿cierto? Porque creamos una cuenta, asignamos una contraseña y como el computador o el celular la guarda, no la volvemos a utilizar y a los años nos la piden, se nos cerró la cuenta, nos la bloquearon o algo y necesitamos abrir y nadie se acuerda de las contraseñas. Entonces, eso serían buenas prácticas de temas de ciberseguridad. Ya buenas prácticas de marketing digital en cuanto a, pues, al posicionamiento de marca se refiere, cuidar mucho, mucho la comunicación. Creo que es muy importante saber cómo me dirijo yo a mi comunidad, porque el Internet guarda todo. O sea, y todo lo que digamos está almacenado, alguien le tomó un pantallazo, entonces muchas veces cometemos un error, lo borramos, sin embargo, está en alguna parte o hay hackers que saben acceder a elementos borrados. Bueno, existen muchas formas de acceder a información, entonces cuidar mucho cómo nos comunicamos, lo que subimos, lo que publicamos, dar un manejo, separar muy bien la empresa de lo personal. Existen muchos emprendedores que utilizan los mismos canales, entonces toda la semana suben contenido de su marca y el fin de semana suben fotos de fiesta o paseando o de su familia. De la familia, sí. Y está bien, o sea, no quiere decir que uno no deba subir fotos de su familia, simplemente separar los canales para que no se mezclen como los públicos. Otra muy buena práctica, ya llevándolo a temas técnicos, es, por ejemplo, si tengo un sitio web, comprar un certificado de seguridad. Eso genera mucha confiabilidad, eso protege los datos en tránsito y genera mucha confiabilidad en los usuarios. Y también darle un buen manejo a la información. ¿Cómo así? Digamos que una de las prácticas más comunes en marketing digital es reutilizar contenido, ¿cierto? Por ejemplo, mira que yo acabo de mencionar una entrevista, eso es reutilizar contenido, pero entonces hacer esas menciones, porque hoy en día, y más con la inteligencia artificial, se identifican plagios, eso genera bloqueos de cuentas, eso genera restricciones en las cuentas, daña el alcance. Entonces, ser muy cuidadosos con esos. Digamos que hay una
como un comportamiento cultural de robar el contenido, entre comillas, o de tomarlo, pero no hacer la mención, y es una muy mala práctica que afecta la calidad de los canales. Total, siempre dar los créditos. Y bueno, esta pregunta ya es un poquito como más curiosa porque no sé si de pronto hay personas que piensan que hay unos negocios que se prestan más para ser digitales que otros, si eso es cierto, si no, o si de pronto si hay unos que son más afines a este tipo de redes y de plataformas. Sí, o sea, obviamente existen negocios que van a tener más éxito en lo digital, otros va a ser un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, hay elementos que del marketing se venden solos, ¿cierto? Todo el tema de alimentación, o sea, una foto de la comida inmediatamente despierta emociones, el tema, por ejemplo, de la sensualidad, bebés, mascotas, estas áreas, digamos que son muy visuales y se prestan mucho para redes sociales, tienen un muy buen alcance, un muy buen impacto, mientras van a haber otras que de pronto no, por ejemplo, el tema de la odontología. Obviamente yo crear contenido de odontología va a ser un poco más complejo, porque es un contenido que la gente no está buscando, o sea, yo no quiero entrar a una red social y ver tips de cómo cuidarme la salud, que la gente probablemente no comparte, que no va a tener como el mismo impacto social, ¿cierto? Es que desde su esencia se entiende, son temas que no son tan sociales, yo voy por la calle y yo te cuento, ve, imagínate que conocí un restaurante lo más de chévere y te hablo, ¿cierto? Pues yo no te voy a decir, ve, esta semana estuve en el odontólogo y me dijo que tengo... Es, hay perfiles que son menos afines a los canales digitales, sin embargo, considero que todas las marcas deben tener presencia digital, ¿cierto? Y encontrar su forma. Por ejemplo, uno de los grandes retos que yo he tenido como asesor empresarial fue una empresa de abogados, por lo mismo, porque en redes sociales yo no estoy buscando, o sea, no es que yo vaya deslizando reels y me aparezca un abogado y yo, ay, súper bacano, voy a contratar un abogado, ¿cierto? Entonces hay que tener un muy buen posicionamiento, va a ser más difícil la creación de contenido, se necesita un contenido mucho más profesional, que simplemente la gente conozca la marca y la tenga referenciada para en el momento que surja la necesidad, pues eh, ya sepa a quién acudir. Claro, Otro punto importante acá es precisamente lo que hablamos, definir muy bien los canales. No todos los canales aplican, bueno, es una afirmación un poco exagerada, pero no todos los canales van a tener el mismo resultado para todas las marcas. Es lo que te decía, existen marcas que venden desde lo visual, entonces tenemos Instagram, Pinterest, canales de pronto, YouTube, TikTok, que tienen muchos elementos visuales, pero por ejemplo, el tema de podcast es algo que ha crecido mucho, entonces hay marcas que les funciona mucho mejor un podcast que o hay marcas que han sabido integrarlas, entonces hoy en día se hacen los video podcasts. Pues yo estoy grabando, por ejemplo, esta entrevista contigo, yo puedo subir esta entrevista como un podcast y puedo subir este video a YouTube y tener ambos públicos, ambos perfiles. Entonces, es como identificar cuál es el mejor perfil, con cuál me siento más cómodo y precisamente entender que no me puedo comparar con todo el mercado, porque van a haber marcas que la van a tener un poco más difícil. sí. Y para ir como cerrando un poco, ahorita hablabas de que era necesario hacer reinvestigación constante de los públicos. No sé si además de este punto haya algún otro que sea importante tener en cuenta como en ese mantenimiento del negocio digital, de que uno debe estar pendiente constantemente. Sí, o sea, con esto hay muchos temas que tienen la misma importancia. Creo que el tema de reinvestigación, de dinámica, pues es el primero, porque es el que nos va a marcar las directrices de los demás, ¿cierto? Desde ahí es que creo contenido, desde ahí es que adapto el producto, desde ahí es que tengo el discurso comercial. Pero es eso, es, por ejemplo, también estar atento de las noticias, de cuáles son las nuevas herramientas, cómo puedo aplicar estas nuevas herramientas. Y sobre todo en este momento que el marketing está súper, yo creo que es la época más dinámica del marketing en general, no solamente el marketing tradicional, porque estamos teniendo cambios sociales muy, muy rápido.
O sea, desde el 2008 que nacieron las redes sociales, eso generó un cambio en el comportamiento de las personas y ha sido un cambio demasiado acelerado. O sea, pues, por ejemplo, yo que soy de los 90, me tocó jugar en la calle. Hoy en día no se ven casi niños en la calle, todos son celulares y digamos que en consumo es más acelerado, ya tenemos acceso a la información más rápida, queremos mejor información, tenemos menos tiempo de atención. Entonces, como empresarios debemos ser también muy dinámicos, por lo que te decía, o sea, yo puedo hacer algo ayer, me funcionó, y hacer lo mismo hoy, ya hoy no funciona, porque salió una inteligencia artificial que hoy cambió todos los parámetros, porque las redes sociales nos cambian la forma de comportarnos, la forma de ver el contenido. Por ejemplo, en este momento hay una tendencia como hacia el multitasking. Entonces hay un montón de contenido dual, donde acá hay un video mostrando algo y acá hay una persona dando consejos de pareja y eso está afectándonos mentalmente, ¿cierto? Eso está haciendo que el cerebro ya quiera prestarle atención a dos cosas. Entonces, cuando ya salga alguien hablándonos en el video de forma pausada, ya no le prestamos atención porque necesitamos estímulos. Entonces, como empresarios tenemos ese reto también, como de adaptarnos rápidamente, de estar atentos. Entonces, pero te digo, la investigación es la base del proceso, pero también entonces tengo que mejorar la calidad del contenido, tengo que mejorar el producto, hacerlo más atractivo. O sea, es un proceso completo. Claro, y no sé si de pronto te gustaría hacer énfasis o destacar algo sobre el tema en especial, o si consideras que sería importante traer a colación algún consejo o tip extra. Creo que el principal consejo es no tomarse el proceso como personal. ¿Cierto? Como le decía desde el inicio, el marketing es en esencia comunicación y no logro resultados, pues simplemente modificar la estrategia, porque si me lo tomo personal, o si me centro en los resultados, eso va a generar frustración y es uno de los grandes problemas que existen hoy en el escenario empresarial, ¿cierto? Sobre todo en los emprendedores, que somos los toderos. Cuando ya estamos en un nivel de empresa, pues uno tiene como personas para cada rol, entonces tengo el área de comunicación, el área de diseño, y es más fácil como que el proceso se desagregue y se solucionen cosas pequeñas, pero como emprendedores, al asumir todo el proceso, yo hago la investigación, yo creo el contenido, yo lo publico y no obtuve el resultado, como que me pesa todo el proceso. Entonces, enfocarnos mucho en disfrutarnos ese proceso, o sea, que la satisfacción venga desde el proceso y no desde el resultado. Otro consejo súper importante es precisamente en lo que acabamos de mencionar, hacer mucha investigación, estar atento a nuevas herramientas, cambiar el chip de yo lo hago por el chip de yo estoy dispuesto a invertir para mejorar. También como emprendedores tenemos el problema de que todo nos parece, o muchas cosas nos parecen costosas, pero porque no estamos analizando el beneficio a largo plazo. Y lo enfatizo con el tema de herramientas. Entonces conozco personas que me dicen, ah, no, pero es que yo por acá voy a pagar Canva Pro, sí hay un montón de recursos gratis, pero se gastan una hora buscando un recurso gratis que les sirva, sabiendo que desde el principio hay un montón de recursos pro que les sirve y vale 15.000 el mes. Entonces esa hora te la hubieras podido haber ahorrado y a largo plazo cuánto representa esa hora y esa hora y esa hora. Eh, Otro consejo para este escenario digital es como buscar apoyo, buscar aliados. Entonces, existen muchas personas, pues no necesariamente tengo que ser yo, pero existen muchos asesores, existen muchas personas, muchos cursos. Entonces, aprovechar como estos servicios y estos escenarios donde las personas nos satisfacen esas necesidades que de pronto al inicio no podemos hacer y se liga con la respuesta anterior. O sea, muchos dicen, ah, no, yo veo un tutorial y yo aprendo a hacer mi página de internet, yo aprendo a hacer mi e-commerce y me genera malos resultados, pero la hice yo y me siento súper bien porque la hice yo y listo, eso está bien, pero entonces no puedo esperar ser el más competitivo cuando me ahorré 1.000.000 de pesos de un sitio web para hacerlo yo mismo,
mientras que las otras empresas sí de pronto están invirtiendo. Creo que eso engloba muchos como de los consejos iniciales que todo emprendedor necesita en este escenario digital. Sí, Juan David, muchísimas gracias por este espacio. Fue una conversación muy chévere y expusiste unos puntos fundamentales que creo que les serán muy útiles a los emprendedores que apenas están comenzando o están pensando en emprender ese negocio digital o que están buscando incluso tener presencia en redes. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, por la confianza de estar acá conmigo. Y sí, espero que esta información sea muy útil para las personas. En los comentarios nos pueden dejar preguntas adicionales. También pueden acercarse a De Mis Manos, que es digamos que un espacio creado para emprendedores donde pueden encontrar muchas soluciones a muchos de estos temas que hemos mencionado hoy. Y si necesitan asesorías personalizadas o algún servicio de marketing digital, pues pueden consultar mis redes, que es Juan Dávila Marketing, y allí podemos conversar para soluciones puntuales. Muchas gracias, Juan. Bueno, señorita, te deseo un excelente resto de día, una feliz Navidad, un próspero 2024 y espero que nos veamos en otros espacios. De una, ojalá que sí. Bueno, que estés muy bien, una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Chao.